Hola, amigas y amigos. Les habla Rubén Solano. Soy el presidente de Fundesco Chile, la organización que promueve la participación ciudadana y el desarrollo comunitario. Les doy la bienvenida a nuestro programa de conversación, Mis compromisos con Chile, conversación que tendremos con los candidatos a senadores y diputados, cargos de elección popular, que se realizará el 21 de noviembre junto a la elección de consejeros regionales y a la primera vuelta para la elección de presidente de la República. En esta oportunidad conversaremos con dos flamantes candidatos que nos honran con su presencia. El candidato a diputado Gabriel Ramos por el Distrito 7 y el candidato a senador Daniel Guevara por la región de Antofagasta, a quienes damos la bienvenida y les reiteramos nuestro agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Luego escucharemos de cada uno de ellos una presentación personal. También nos acompaña para formular las preguntas los directores de Fundesco Chile, Rosa Ester Díaz, pedagoga y directora de operaciones de la Fundación, y Juan Enrique Blumel, ingeniero comercial y director ejecutivo de la Fundación. Igualmente estará con nosotros Francisca Correa, una de nuestras jóvenes promesas del voluntariado de la Fundación, a quien también le damos la bienvenida. Son todos bienvenidos, repito, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y sin más preámbulos, vamos a las preguntas. Les recordamos a nuestros invitados que tendrán máximo 2 minutos para responder cada pregunta. En este formato no hay debate, porque es una entrevista corta a cada uno de los candidatos en donde queremos escuchar con atención las respuestas a nuestras preguntas que han sido recogidas de la observación y el trabajo diario que hacemos con la comunidad y que responden a 4 temas fundamentales: participación ciudadana, personas mayores, abuso del poder y corrupción, y justicia y reparación para las víctimas silenciosas de la violencia y el terrorismo. Pero antes de las preguntas temáticas, queremos conocer un poco más de nuestros invitados. Por ello, le damos 2 minutos a Daniel Guevara, candidato a senador por la región de Antofagasta, nuestro primer entrevistado por orden de aceptación de nuestra invitación, para que nos diga quién es Daniel Guevara y por qué los chilenos debemos votar por usted. Por favor, Daniel, enciende el micrófono y respóndenos la pregunta. Muchas gracias. Bueno, quiero saludarte con gran aprecio, lo mismo a los directores y a nuestro público, tanto en Chile, América Latina y el mundo, que nos están escuchando. Es muy importante tener una visión latinoamericana, porque es la visión que tuvieron nuestros padres fundadores. Hoy día tenemos una visión soberanista y a veces incluso chauvinista de cada uno de nuestros países. Sin embargo, Simón Bolívar, San Martín, el Mariscal Sucre, Bernardo Higgins, tuvieron una visión generosa, una visión grande, una visión de entendimiento de América Latina. ¿Y qué es América Latina para nosotros? América Latina, y lo digo como montañista, lo digo como un hombre amante de la naturaleza, como alguien que fue juez, ministro y presidente del Tribunal Ambiental, América Latina es una poesía, es una cordillera, es un lugar extraordinario donde se encuentran, se besan el cosmos con los minerales de la tierra, en la cual nuestras corrientes de agua nos dan vida, vida para la agricultura, donde vivimos a veces en ciudades de cemento, pero nos olvidamos de reconocernos como latinoamericanos en una lengua maravillosa. América Latina es una tierra de esperanzas. América Latina es una tierra también donde hemos visto grandes fracasos. Y en esa América Latina, la que siento profundamente como latinoamericano, como descendiente, es cierto, de europeos llegados a América Latina, pero también como descendiente de hombres de esta tierra. Mi compromiso es buscar mirar hacia el futuro, hacia el horizonte, hacia las mejores prácticas, poder contribuir en Chile, desde la región de Antofagasta, a tener un futuro de progreso y de grandeza. Creo que esto describe solamente a nivel conceptual y espero que en esta entrevista podamos entrar en los detalles. Vamos a pedirle entonces ahora a Juan Enrique que nos formule la primera pregunta sobre participación ciudadana. Bien, Juan Enrique, por favor. Muy bien, de nuevo, buenas tardes a todos, especialmente a Daniel. Qué bueno tener la oportunidad de tener esta conversación. La Convención Constitucional, una de las primeras cosas que hizo fue poner
arriba de la mesa un concepto que a nosotros nos gusta mucho, pero que en general en la política, por distintas razones, se habla poco. Y ellos, la convención, han impulsado de manera importante estos conceptos en la práctica. Estoy hablando de la participación ciudadana. Hace muy poquitos días, incluso un candidato a la presidencia presentó con mucho retraso su programa porque había estado trabajando con la ciudadanía en su programa de gobierno, lo que hace una diferencia sustancial, más allá del contenido del programa, una diferencia sustancial respecto a la manera en que se construyen las propuestas de futuro para Chile. Estimado Daniel, nuestra pregunta en materia de participación ciudadana entonces es, ¿cuál es tu compromiso para fortalecer la participación ciudadana en la gestión y en la fiscalización pública? Un compromiso que hizo Chile con 16 países cuando firmó la Carta Iberoamericana de Participación para la gestión pública. Por favor, Daniel. Bueno, quiero valorar de que en Chile seamos un país con democracia, que seamos un país con diferencia de opiniones, con libertad de expresión, y un país donde estamos lejos de pensar que el totalitarismo de unos puede imponer una visión de desarrollo hacia otros. Creo en el diálogo, y desde ese punto de vista creo que la participación ciudadana debe ser un proceso convocante en cada una de las grandes decisiones, pero también de las decisiones que nos afectan directamente. Por eso es que pienso que el concepto del convenio 169 de la OIT, de los pueblos indígenas, en la cual exige la consulta previa e informada cuando ha de tenerse un impacto significativo o alteración directa de vida en la vida, usos o costumbres o recursos de los pueblos originarios, no solamente debe ser para los pueblos originarios. En mi caso, soy evangélico protestante y como evangélico protestante desciendo de la tradición de Calvino. Y esa tradición en Suiza es una tradición que hasta el día de hoy hace o le entrega una máxima importancia y responsabilidad no a la jerarquía superior, sino que una máxima responsabilidad a la decisión que está en la base del poder político. Así que creo en la participación ciudadana y también me parece importante que Chile firme el convenio de Escazú para que la participación ciudadana sea relevante en materia ambiental. No es posible que el presidente Sebastián Piñera haya retirado el compromiso donde Chile fue uno de los desarrolladores de este texto latinoamericano para promover la participación ciudadana en materia ambiental y posteriormente, sin una explicación razonable, se haya retirado Chile sin firmar el convenio de Escazú para garantizar la participación ciudadana en materia ambiental, que es uno de los efectos o impactos más fuertes que tenemos hoy día en nuestros ecosistemas, y en vez de tenerle temor a la participación, hay que invitarla, hay que valorarla, porque es un ejercicio práctico de la soberanía democrática del pueblo. Excelente, Daniel. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora vamos a la pregunta sobre adultos mayores, sobre personas mayores. Y para ello vamos a pedirle a nuestra directora de operaciones, Rosa Esther Díaz, que formule la pregunta. Por favor, Rosita, activa el micrófono y la pregunta para Daniel Guevara, candidato a senador por la región de Antofagasta. Gracias, Rubén. Daniel, respecto a las personas mayores, es un hecho que su situación socioeconómica hoy día ha ido decreciendo, y esto en forma notoria. Hoy día es menor que la de otras generaciones, y por otro lado, su esperanza de vida ha aumentado. También las condiciones de autovalencia y el talento de las personas mayores. Todo esto gracias en gran medida al avance de la ciencia y de la tecnología que le ha ayudado en estos avances.
La pregunta es, ¿cuál es su compromiso con las personas mayores que están cerca de ser ya un 15% del total de la población mundial y cuya longevidad es una de las más altas, 80 años, en América Latina y también en el mundo? ¿Cuál es su compromiso, Daniel? Bien, quiero, al hablar de nuestros adultos mayores, no debemos nunca pensar de que estamos hablando de personas lejanas. Quiero comentar que mi madre, en la iglesia presbiteriana, es la presidenta del Club del Adulto Mayor. Y he podido ver de manera, Gelima Cortés, mi madre, en Santiago, en la primera iglesia presbiteriana, y en vez de tener instalaciones vacías por la iglesia, hoy día se tiene un centro de adulto mayor, Los del Camino, y han trabajado en su momento con el alcalde Alessandri, y hoy día también lo están haciendo con todos los alcaldes de la comuna, en poder desarrollar actividades deportivas, actividades con geriatra, actividades culturales. A mi madre le encanta la ópera y ha motivado que la cultura, los espectáculos sean algo a lo que puedan asistir los adultos mayores. Pero hay una preocupación muy importante que quiero destacar, que tiene que ver con las enfermedades neurodegenerativas y el impacto sobre los entornos familiares. Y desde ese punto de vista, mi compromiso, y hoy día estuve hablando con Ricardo Macchioni. Ricardo, que es un médico chileno, es un doctor en neurobiología, y Ricardo fue incluso postulado al Premio Nobel de Medicina por encontrar el efecto de la proteína Tau, que es una proteína que permite una detección temprana del Alzheimer en los adultos mayores. Y pienso de que tenemos no solamente que tener una preocupación genérica o una declaración con los adultos mayores, sino que me parece muy, muy relevante que podamos avanzar en una legislación no solamente de detección temprana de enfermedades en los adultos mayores y un programa de asistencia médica especial, sino que además tener la oportunidad de que esa ciencia y conocimiento sea un programa de subsidio y atención a los que se encargan de cuidar a los adultos mayores, que especialmente tienen enfermedades neurodegenerativas. Así que quiero comentar que cuento con el apoyo de Ricardo Macchioni para el evento de ser elegido senador de la República y poder trabajar una legislación que, tomando las mejores prácticas de los países que han enfrentado de manera seria y responsable el tema de los adultos mayores. Esa es una línea y me parece que es una línea muy importante, y otra línea muy relevante está asociada a quienes hoy día piensan que por ser más jóvenes no se van a tener que enfrentar al delicado problema de las pensiones. Y nosotros en Chile tenemos que mirar la experiencia de lo que fueron las cajas de compensación o cajas de crédito y ahorro, las cuales nos permiten o nos permitan resolver problemas de futuro, como es el acceso a la vivienda, a barrios que sean integrados, con buenos servicios. Y me tocó doctorarme en España, que es probablemente uno de los países que tiene un programa más interesante en el desarrollo, atención y promoción de una vida sana y saludable para los adultos mayores. Y por supuesto voy a buscar tener vinculaciones con los parlamentarios de España para poder promover legislación, cooperación en el tema y trabajo de nuestros adultos mayores para Chile. Muchas gracias, Daniel. Excelente presentación y respuesta a los temas que nos convocan y que preocupan mucho a nuestra fundación. El tercer tema tiene que ver con el abuso del poder y la corrupción. Y aquí tenemos una pregunta que tiene este contexto, la voy a formular yo directamente. Observamos con preocupación la forma como crecen las conductas ilícitas cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos y en todos los niveles jerárquicos e instituciones del Estado, y que afectan el patrimonio del fisco en el más amplio sentido de la palabra. Estos delitos van desde el fraude al fisco, negociación incompatible, cohecho, violación de secretos, uso de información privilegiada y un largo etcétera. En el Código Penal aparecen estipulados 39 delitos asociados a la corrupción, recogidos en un solo capítulo.
Los acusados no parecen temer a las sanciones y multas, y la labor de la Unidad Especializada Anticorrupción no parece estar dando resultado o ser suficiente. Por ello la pregunta es, ¿cuál es el compromiso con el combate al abuso del poder y la corrupción que ha permeado la casi totalidad de las instituciones del Estado, que han visto saquear sus presupuestos y que tiene la clase política en el más bajo nivel de confianza y el más alto nivel de desprestigio? Por favor, Daniel, activar el micrófono y te escuchamos. Sí, me gustaría comentar que siendo juez presidente de la Corte Ambiental, que va entre la región de Coquimbo a Arica, Parinacota, me correspondió solamente en 4 juicios que corresponden a proyectos mineros internacionales con conflicto ambiental, dictar sentencia con un impacto económico de más de 50.000 millones de dólares. Solamente el proyecto de Pascualama son reservas de oro acreditadas de 16.7 millones de onzas de oro en la frontera entre Chile y Argentina, en la región de Atacama, y ese proyecto es un proyecto que hoy día está paralizado por razones ambientales, pero si calculamos el valor de la onza de oro, de la onza Troy, estamos hablando de que el proyecto y las decisiones de los jueces eran superiores a los 25.000 millones de dólares solamente en ese proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Hay quienes aspiran a ejercer cargos públicos y no han tenido la responsabilidad de tomar decisiones de alto impacto. En mi caso me correspondió ejercer responsabilidades de máximo nivel en el Estado con un historial de honestidad, de compromiso, de estudiar los temas, más que por el impacto económico, por el impacto ecológico y por el cumplimiento del Estado de Derecho y su impacto social. Entonces, lo mismo me correspondió cuando asumí como interventor, siendo muy jovencito. Yo tengo ya 49 años, pero cuando tenía 26 años, asumí como interventor fiscal la administración de 10 millones de hectáreas del Fisco de Chile para el desarrollo y expansión de actividades mineras, de comunidades indígenas, de organizaciones de ciudad, y en todas ellas también actuar con honestidad. ¿Y qué quiero comentar con esto? Quiero decir que más que colocar la probidad como un ejercicio de sistema normativo, lo que requerimos es identificar a personas que tengan un historial de un comportamiento probo y honesto en la sociedad. Y quiero denunciar una situación que la he denunciado ya. Y esa situación que quiero denunciar es, por ejemplo, en el Servicio de Salud de Antofagasta. Para nuestros auditores que no son chilenos, explicar que por ley los servicios de salud en cada región son autónomos, descentralizados administrativamente y manejan un patrimonio propio. Y que fue colocado en gran exigencia en este tiempo de pandemia, porque estos patrimonios propios tenían que cumplir con programas de salud pública. Y acá viene una situación vergonzosa. El dueño de prostíbulos de Antofagasta constituyó una empresa de esas que se constituyen empresa en un día a través del sistema digital, y en menos de 2 semanas se había adjudicado un millonario contrato de más de 6 millones de dólares para venta de mascarillas, insumos médicos. La pregunta es, ¿tenía este señor algún historial de competencia sobre insumos médicos? No, no lo tenía. ¿Qué tenía? Ser amigo de la diputada en ejercicio, la cual sacaba e instrumentalizaba el poder a su beneficio. Hoy día esa diputada quiere ser senadora por la región de Antofagasta. Mi batalla no es solamente presentarme, y por supuesto que me gustaría poder cumplir el cargo de senador, pero también para que esa parlamentaria actual, que es una persona que actúa sin probidad, con conflictos de interés, no sea parlamentaria de nuestra región. Y quiero decirlo de manera más clara y evidente. Hace 5 días atrás ha habido una noticia nacional en Chile. Un integrante, un funcionario de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en la región de Antofagasta, de nombre Vladimir, hoy día está privado de libertad, porque fue encontrado en un vehículo con logos del gobierno, con pistolas,
con 23 kilos de marihuana, 1 kilo de cocaína. Entonces, el responsable del control de drones de inteligencia era el mismo que formaba parte de una red de traficantes. Eso hoy día está en la justicia. Y ese señor era militante del partido político que apoya a la diputada por Renovación Nacional, que postula al Senado, y a su compañero de fórmula, que era el intendente regional. Ellos niegan existir ninguna vinculación. La pregunta es, ¿llegó esa persona por lindo, por bonito, por agradable, a trabajar como funcionario de confianza en un sector de alta responsabilidad e información de inteligencia? Entonces, en cada uno de nuestros países de América Latina, pero de manera concreta y práctica, nos toca enfrentar la corrupción. Y la corrupción tiene un poder tan relevante porque permite financiar campañas que yo espero que ni un solo peso del narcotráfico esté respaldando campañas en Renovación Nacional y en estos candidatos, pero queda la sospecha, y eso invalida la elección. Por eso que creo muy importante que tengamos claridad sobre a quién vamos a elegir en esta elección del 21 de noviembre. Muy bien. Extraordinaria la presentación ahí en ese punto muy delicado, el tema de corrupción y de abuso del poder en nuestro país, que lamentablemente ha crecido como espuma. Bien, vamos a la última pregunta. El tema es sobre la violencia y el terrorismo que también ha crecido en nuestro país. Vamos a ver cómo está la conexión con nuestro amigo Juan Enrique para que él formule la cuarta pregunta. Por favor, Juan Enrique, activa tu micrófono y haz la pregunta, a ver cómo está tu conexión desde la Araucanía, o si no, para que la formule Rosita o yo. La voy a hacer cortita para no tener el riesgo de falla. ¿Cuál es su compromiso con las víctimas de la marcha y las protestas que se salen de control, la delincuencia y el crimen organizado y los atentados terroristas que han crecido como espuma en el país en los últimos años? Bueno, primero, antes de contestar, quiero decirte que la familia Blumel en Antofagasta ha sido muy importante porque fue un rector del Colegio San Luis de Antofagasta, el fundador del Colegio San Luis, colegio jesuita, el sacerdote Blumel, y también tengo un amigo que es brigadier general en retiro, Sergio Blumel, el cual es un hombre que aprecio mucho, y solo no lo aprecio tanto cuando me gana jugando al golf, porque teniendo más de 70 años, realmente debo reconocer que Sergio es mucho más aplicado que yo. Bueno, yendo a la pregunta con respecto al tema de la violencia, yo creo que nosotros el tema de la violencia siempre está presente en las sociedades. Y frente a eso tenemos que aplicar sistemas legales que nos ayuden a enfrentar la violencia, y Chile los tiene. El tema es que muchas veces la ley no se aplica. Quiero llevarte un caso muy concreto, entregando volantes de mi campaña en una consulta médica en un edificio de Antofagasta que está ubicado en pleno centro. Se me acercó un hombre que me dijo, Daniel me dijo, yo fui durante gran parte de mi vida consumidor de droga, hoy día soy pastor de una iglesia evangélica, vivo en el mismo barrio y veo con mucha preocupación, no solo para mis hijos, sino que también veo con mucha preocupación en el barrio, que los narcotraficantes venden droga, son algunos de ellos detenidos, pasan a control de detención por la policía y a los pocos días están en libertad. Entonces, a la primera vez privados de libertad, después dejados en libertad, a la segunda, tercera vez que vuelven al barrio, Carabineros de Chile ya no los detiene. Ya hay impunidad. En la práctica en Chile hay una impunidad frente al cáncer del narcotráfico, de la drogadicción, que en mi opinión es la preocupación más grave, porque a contar del narcotráfico es que se genera en toda América Latina y especialmente en Chile una serie de prácticas que también corrompen la política, porque a mí me parece que es necesario en Chile que se hayan hecho manifestaciones ciudadanas para enfrentar temas de desigualdad social. Estoy de acuerdo con eso y con las manifestaciones pacíficas. Sin embargo, muchos grupos que estaban vinculados incluso al terrorismo o al narcotráfico aprovecharon las manifestaciones sociales legítimas y justas para desarrollar actos de violencia, y algunos de ellos incluso incendiarios.
Los actos incendiarios están penalizados por la legislación chilena en la ley antiterrorista, porque causan terror. Entonces, lo sorprendente es que los fiscales no han usado la ley antiterrorista frente a estos incendios, que en algunos casos incluso han cobrado la vida de personas que han sido quemadas en estos incendios, perdiendo la vida. Entonces me parece muy relevante que tengamos una posición firme frente a, más que a la delincuencia, hacer cumplir la ley. Tenemos muchas leyes en Chile, las cuales no se hacen cumplir y son ineficaces porque nos falta firmeza en el cumplimiento de la ley por parte de fiscales y jueces, y el respaldo político para eso. Y finalmente me parece que junto con la firmeza del derecho, también tenemos que fortalecer el trabajo de las organizaciones civiles que trabajan con personas con problemas de droga, de violencia. Tenemos que fomentar el trabajo de iglesias y organizaciones. Es una maravilla haber podido estar en la iglesia del Pastor Rubén, en La Bonilla, sector norte de Antofagasta, donde hay grandes problemas de drogadicción, y a los que salen de la cárcel, él les enseña un oficio de pastelería, carpintería, y les da trabajo, y tienen una organización de trabajo para personas que han salido de la cárcel. Él mismo había sido encarcelado por robo violento, y cuando salió a la cárcel, a pesar de que ya era evangélico, la primera tentación era volver a robar porque nadie le daba trabajo, hasta que alguien le enseñó a preparar pasteles. Y él hoy día prepara y enseña a preparar pasteles y da alojamiento a personas que salen de la cárcel y que quieren rehacer su vida. No nos basta tener una sociedad de la criminalización, necesitamos una sociedad de acogida, de progreso y que entregue futuro. Podemos pasar de un estado de violencia a una paz social, progreso y desarrollo inclusivo. Muy bien. Muchas gracias, Daniel, por tus respuestas, por tu tiempo para esta entrevista. Daniel Andrés Guevara Cortés, candidato a senador por la región de Antofagasta. Deseamos muchos éxitos en su campaña. Y vamos ahora a darle 2 minutos para que nos dé un mensaje de despedida, para que presente las ideas, fuerzas con las que quiere o que desea ser recordado en esta campaña y iniciar su labor como senador. Por favor, Daniel, sus 2 minutos de despedida. Muchas gracias. Creo que no va lo mismo por quién se vote. Tenemos modelos de buen desarrollo en Chile, tanto en la década del 60 como también en los años 90. Quiero recordar con gran aprecio la transición democrática que tuvo Chile desde un gobierno militar a gobiernos elegidos democráticamente, donde en Chile pudimos enfrentar de manera decidida el tema de la pobreza, pasando de tener 40% de personas viviendo en situación de marginalidad a tener un índice de pobreza inferior al 10%. Chile tiene mucho por seguir avanzando. Todavía hay situaciones de desigualdad social, temas en los que requerimos enfrentar compromisos nuevos, como el tema del medio ambiente, donde debemos restablecer los ríos del norte, el río Loa, un río que hoy día está prácticamente agotado y solamente un cauce geológico, porque se le toma agua por la empresa Codelco del Estado, que deja a este río en una condición de sequedad. Necesitamos restablecer la ecología, restablecer la vida, necesitamos restablecer la seguridad de nuestros barrios, necesitamos también restablecer la paz social y la seguridad de las familias, y que bandas de narcotraficantes en la importante ciudad de Calama en la que me encuentro, en la cual quieren tomarse el control de la ciudad a través incluso de actos delictuales de grave consecuencia con armamento militar. Pienso que necesitamos restablecer la seguridad, no solamente para nosotros, sino que Chile sea un país visto como de gran futuro, con respeto al Estado de Derecho, con respeto a las instituciones, pero también con proyectos innovadores en ciencia y tecnología, en el tema del hidrógeno verde, hidrógeno solar, países que tengan, como Chile, una observación astronómica de futuro, un desarrollo de una minería verde o sustentable, países que puedan mirar con gran progreso la internacionalización con los países vecinos. Necesitamos pasar de un modelo extractivista, de un modelo centralista,
en el cual la región de Antofagasta solamente recibe del 2 al 3% del beneficio total de la riqueza que se genera en el norte, a un modelo de desarrollo a lo menos medio, donde el 30% de los recursos que el norte genera sean reinvertidos, y eso permita superar los 36.000 hogares sin vivienda. Necesitamos una regionalización tributaria, pero sobre todo necesitamos moralidad, honestidad, valores fundamentales que nos permitan relacionarnos unos a otros en confianza, construir relaciones de confianza, y mi compromiso es servir a Chile y servir al norte como abogado, senador, académico, permitiendo que nuestro territorio sea un territorio de gran progreso. Y para quienes me escuchan y quieren saber el número, es AA13, AA13, confío así ser un senador, y me encanta decir que si trabajamos juntos en convicción, con amor, con verdad y con justicia, vamos a ganar, vamos a ganar. Muy bien, excelente. Ya saben, queridos amigos, AA13, un número cabalístico para Antofagasta. Daniel Andrés Guevara Cortés, candidato a senador por la región de Antofagasta. Deseamos muchos éxitos, Daniel. Nos alegra haberlo escuchado, nos encanta su entusiasmo y deseamos que tenga muchos éxitos. De esta manera damos por terminada la entrevista con Daniel Guevara y ahora vamos a hacer un receso. Estimado Gabriel Ramos, cordial saludo, bienvenido a este programa de entrevista Mis Compromisos con Chile. Un programa de conversación que realizamos cada semana con los candidatos a diputados y senadores de la República. Nos acompañan para esta entrevista directivos de la Fundación, Juan Enrique Blumel, que es nuestro director ejecutivo, y Rosester Díaz, que es la directora de operaciones de Fundesco Chile. Así de que le reiteramos nuestra gratitud por aceptar esta invitación y vamos a iniciar sin más preámbulos esta entrevista, la cual será grabada y subida a las redes sociales de la Fundación. Bien, Gabriel, la primera pregunta es que se presente, nos cuente quién es Gabriel Ramos y le diga a los chilenos por qué debemos votar por usted. Por favor, Gabriel, activa tu micrófono y cuéntanos. Hola, oye, primero que nada, agradecer la invitación, don Rubén, y aquí a Fundesco también Chile, por permitirme participar en esta ocasión, y agradecer, estuve un poquito, que estoy en campaña, entonces ando entregando volantes por ahí por la calle, entonces un poquito en ese es mi presentación de ahora. Así que las disculpas por atrasarme un poquito también, tuve que buscar un lado y me estacioné para poder entrar aquí en el conservatorio, ¿ya? Primero que nada, soy Gabriel Ramos y soy candidato a diputado por el Distrito 7, ya yo soy de acá de Valparaíso, ya primera vez que ingreso en este rubro de la política. Sí, las personas que me pueden conocer, soy de Valparaíso, de Placilla de Peñuelas, ya viví 28 años en el sector de Placilla de Peñuelas, de Valparaíso. Actualmente estoy residiendo en el Cerro San Roque, en Valparaíso. Desempeñé actualmente mi carrera, yo soy técnico en telecomunicaciones, conectividad y redes, a eso me dedico en la actualidad, y trabajo en una empresa donde actualmente hice uso de mi periodo estival y estoy con vacaciones para poder desempeñar lo que es la campaña política. De comentar también que vengo con una ideología que yo soy de Centro Unido, ese es mi partido político, y en base a eso yo me presento como una persona nueva en política que está deseosa de ayudar y colaborar con las personas para fomentar un Chile que sea más consciente, pero también un Chile más unido, y en base a eso va mi candidatura. Muy bien, muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Antes de iniciar las preguntas, le vamos a pedir a Gabriel que por favor coloque la cámara en posición horizontal para que en el video se vea tenga una visión más amplia. Bien, muchas gracias. Bien, entonces ahora vamos a las preguntas.
temáticas, y la primera pregunta, que es sobre participación ciudadana, me la va a formular nuestro director ejecutivo, Juan Enrique Blumel, que se encuentra en la Araucanía. Hay veces tiene problemas de conexión, esperamos que pueda formular la pregunta sin interferencia. Por favor, Juan Enrique. Sí, bien. Las últimas meses, los temas de participación ciudadana han estado muy encima de la mesa. La Convención Constitucional ha puesto de moda el tema de la participación ciudadana con las audiencias que ha realizado, con sus visitas a los territorios. Y ahora van a ser audiencias públicas en esta fase de la convención. Y mi pregunta va por ese lado. ¿Cuál es su compromiso para promover y fortalecer los temas de participación ciudadana en la gestión y la fiscalización pública, tema al cual se comprometió Chile el año 2009 cuando firmó en Lisboa la Carta Iberoamericana sobre este tema junto con 16 países más? ¿Cuál es su compromiso? Por favor, Gabriel, activa tu micrófono para poder escucharte. Ahí sí, gracias. Sí, bueno, como estaba mencionando, mi candidatura va en pos de apoyar lo que podría ser la Convención Constituyente, sí ratificando, ojalá, esperando el bien de esta convención para todos los chilenos, que esta convención saque lo bueno, buscar siempre las cosas buenas, que sean todo en pos de la ciudadanía, ¿sí? Eso es lo que buscamos. Como les digo, mi candidatura va también en fomentar la información para las personas, entregarle los alcances de ciertas conversaciones o temas que no pueden muchas veces las personas dilucidar o entender en base a la convención. Bueno, yo muchas veces me acerco a las personas en campaña también, y en eso estoy, haciéndoles saber de lo que va la Constitución, qué camino está ahora actualmente, porque mucha gente dice, no, es que la Constitución no avanza en nada. Bueno, también en esa parte, como representante de un político que voy a ser, tengo que también en esa parte ayudar a las personas a entender lo que es la política, porque actualmente la gente está muy desconectada de lo que es la política, no se entiende, no, para ellos es todo algo que no tiene sentido, pero ahí va también una parte de lo que tenemos que hacer nosotros en el terreno, que es educar también a las personas, hacerles saber que la convención está avanzando, y en ese sentido entregarles las herramientas para que ellos también puedan dilucidar qué es lo que está ocurriendo actualmente en la convención. Muy bien, muchas gracias, Gabriel, por tu respuesta. Vamos entonces ahora a la segunda pregunta, que tiene que ver con personas mayores, y para eso vamos a pedirle a Rosa Ester Díaz, nuestra directora de operaciones, que formule la pregunta. Por favor, Rosita, activa tu micrófono y haz la pregunta a Gabriel. Gabriel, bienvenido. Es un hecho que la situación socioeconómica de las personas mayores cada vez decrece. Tienen muchos problemas para sostener su situación diaria. Hoy es menor inclusive esta situación socioeconómica que la de otras generaciones. Por otro lado, la esperanza de vida y sus condiciones de autovalencia y también de talento, ¿no es cierto?, por la experiencia y la expertise que tienen, ha aumentado, y también por los avances de la ciencia y la tecnología. Ahora bien, sabiendo esta situación de las personas mayores, la pregunta es, ¿cuál es su compromiso con las personas mayores que están cerca de llegar al 15% del total de la población, y que la longevidad ha aumentado ya a los 80 años en Latinoamérica y también a nivel mundial? ¿Cuál es su compromiso, Gabriel? Gracias por la pregunta. Mira, la respondo de la siguiente forma.
Mi forma de ver esto es de la siguiente forma. Yo pienso por las personas mayores, siempre he pensado que son personas que tienen muchos conocimientos y pueden aportar todavía a la sociedad, y actualmente no se les toma mucho en cuenta. De hecho, yo con las personas que hablo, siempre cuando estoy en esto de campaña, me dicen, yo tengo 50 años, 60 años, y todavía me siento con vitalidad, todavía siento que puedo trabajar. Hay mucha gente que de igual manera quiere trabajar, se siente que puede ayudar un poco, y en ese sentido yo creo que a las personas mayores se les está dejando de lado. Y hay que rescatar también de las personas mayores su conocimiento, su expertise, porque ellos ya tienen una experiencia que yo todavía no he recorrido, que no tengo, y ellos son un aporte en ese sentido para la sociedad. También no hay que desmerecer que ellos trabajaron antes que nosotros por un Chile que pavimentaron lo que viene siendo para mí el Chile actual, y en ese sentido también hay que recompensarle de cierta manera. Si bien es cierto, actualmente hay un sistema de previsión que no es el acorde para las personas mayores, me gustaría que se tomara en cuenta un sistema de previsión social para las personas mayores donde ellos pudieran tener más dependencia, de su autodependencia, y no estar dependiendo muchas veces que algunos dependen de su hijo, o no tienen como, algunas veces algunos me hablan que no tienen para pagar sus contribuciones. Entonces, también es un problema, y ayudarles en ese tema es algo muy válido. De hecho, si ustedes me consultan a mí, una de mis propuestas sería para las personas mayores y que tienen una vivienda, no cobrarles las contribuciones por una vivienda. Todavía hay que definir más o menos de qué dimensiones o cómo se va a hacer esa dimensión para aterrizar la reducción y que no paguen más contribución por su vivienda. Porque hay personas que son mayores, no tienen muy buena pensión, y en ese sentido se sienten un poco acongojadas cuando tienen que pagar las contribuciones. Y también ayudarle un tema también del transporte. Actualmente en el gobierno se redujo a la mitad el transporte público para las personas mayores, y yo soy de Valparaíso, y muchas personas también aquí en Valparaíso hay un problema con la locomoción, y es que muchas veces los conductores no son muy empáticos con las personas mayores, se enojan muchas veces cuando ellos tienen que pagar su tarifa que es rebajada. Si usted me pregunta a mí, me gustaría entrar en una concesión y dilucidar eso para que las personas mayores no paguen por su transporte público. Es una forma también de ayudarle por su cooperación con las personas, con nosotros como sociedad, retribuirle en cierta manera que el transporte público para ellos sea gratuito, ya, porque de cierta manera me cuentan también que hay choferes que son un poco pesados con ellos, les molesto. Hay gente que me dice, chuta, podrían habernos dado una tarjeta, o directamente no pagar por el transporte público. Entonces, ahí en ese sentido yo encuentro que sería necesario entrar y pensar una opción donde nuestros adultos mayores no se les cobrara el transporte público, porque sobre todo en Valparaíso son muchos los cerros y la gente vive mucho en los cerros, y el transporte público es tan necesario para las personas. Y así que esas serían mis propuestas, como ayudar un poco. Muy bien, muchas gracias, Gabriel, muy amable por tu respuesta. Vamos a la tercera pregunta, directamente al hueso, como se dice, en materia de abuso de poder y corrupción. ¿Cuál es su compromiso con el combate al abuso del poder y la corrupción que ha permeado la casi totalidad de las instituciones del Estado, que han visto saquear sus presupuestos y que tienen a la clase política en el más bajo nivel de confianza y el más alto nivel de desprestigio? Por favor, activa tu micrófono y la respuesta, Gabriel. Sí, oye, súper buena pregunta, y eso es lo que es también parte de lo que siempre me preguntan en la calle. Siempre la gente me dice, ¿y usted qué pretende hacer? ¿Cómo remar contra la corriente? Porque actualmente eso ya está casi radicado dentro de lo que es el ámbito público. Entonces, ahí, bueno, yo parto por decirle a las personas que como una persona nueva, mis compromisos, porque esos son compromisos míos, son para hacer las cosas de manera transparente, enseñar que las personas que se pueden hacer las cosas bien, con voluntad, y también mi campaña es eso, transparencia, principios, valores para la actividad pública. Eso es lo que actualmente yo les digo a las personas que falta, y
de cierto modo yo no veo que esté reflejado en la sociedad, como usted lo menciona en la pregunta. Pero esos son mis compromisos. Mis compromisos son por erradicar, ojalá, el tema de la corrupción con penas ejemplares. Y más que mal, hoy en día hay personas que abusan del poder y que usan también caudales públicos para fines particulares y se les dan unas penas que no son ejemplares. A algunos se les da clases de ética y la ciudadanía está aburrida de eso. Para ellos es un chiste de mal gusto. Hay personas que yo creo que también en base a eso están muy descontentos, y parte de eso también fue, yo creo, lo que ocurrió en el estallido social, donde se demostró que había una desconexión de las personas, de la clase política, mejor dicho, con la ciudadanía, y no entendían lo que la gente pedía. Entonces, en base a eso, yo les propongo siempre a las personas endurecer las penas, con penas ejemplares. Yo creo que hay que dar, por lo menos de mi punto de vista, unas cadenas perpetuas para las personas que incurran en faltas con caudales públicos o que entren en corrupción. Es así mi propuesta. Muy bien, gracias, Gabriel. Vamos entonces ahora a la última pregunta y le vamos a pedir a nuestro director ejecutivo, Juan Enrique Blume, que por favor la formule sobre terrorismo, violencia y reparación a las víctimas de esta situación. Por favor, Juan Enrique. Sí, en el estallido social nosotros vimos cómo hubo personas que fueron mucho más allá de las legítimas manifestaciones y protestas pacíficas, y atacaron lugares patrimoniales, atacaron comercio, atacaron a pequeños emprendedores, a pymes. Hoy día en la Araucanía uno ve también que hay gente que queda en medio de la violencia política, víctimas inocentes que sufren atentados, o que quedan en medio de las balaceras. La violencia hace lo mismo en nuestras ciudades, niños que mueren en una balacera en la que no tienen nada que ver, gente que pierde sus bienes en un portonazo. Están todas estas personas que son víctimas de la violencia, víctimas de la delincuencia, víctimas del narcotráfico. ¿Cuál es su compromiso con estas víctimas, de esta violencia de distinto tipo que ha ido creciendo como espuma en el país en los últimos años? Sí, bueno, reiterar de nuevo gracias por la pregunta. Y mis compromisos son, como lo dije anteriormente, también con el tema de la corrupción y quienes usen de mala forma caudales públicos. En este sentido también poner penas más severas, y transparentar también con las personas, porque muchas veces se habla de la drogadicción o temas de narcotráfico, pero también hay que ver el sentido de que la empresa o la industria, mejor dicho, es una industria del narcotráfico. Es una de las terceras más grandes después de la farmacéutica y la armamentística. Entonces, en ese sentido también es súper complejo abordar este tema, y va más que nada también por parte de nosotros como ciudadanos, y yo que estoy optando un cargo público, transparentar a las personas el por qué esto ocurre. Ya tenemos que atender esas problemáticas, hacerle saber a las personas dónde están los focos de problema, porque yo, como le digo, yo vivo en un cerro, y en un cerro de Valparaíso, y son una vez a la semana se escuchan los fuegos artificiales, y todos sabemos lo que significa eso, todos sabemos a qué se deben esos fuegos artificiales, pero la problemática es que nadie hace nada, y es casi dejar de mano atado a Carabineros también, en base a eso, porque sabemos lo que significa, pero al momento de querer atacar eso, nadie hace nada, y es por lo mismo. Tenemos que transparentar con las personas, hacerles saber dónde está el problema, por qué ocurre eso, y de una vez por todas también, pasándome a la otra pregunta, en la parte de la pregunta donde cómo compensar a las personas
que tuvieron problemas con el tema del estallido social, donde se les quemó sus lugares de trabajo. Es un tema muy complejo. De hecho, yo ahora que se ocurrió también el tema del estallido social, que pasó el segundo año, fui a Valparaíso a ver cómo estaba el tema del estallido social, la, entre comillas, insurrección que de algunas personas solamente lo ocupan para destrozar y no se preocupan de que si rompen un semáforo, si rompen una señalética, no afecta a todos. Entonces, en ese sentido, también hay que estar muy pendiente de quiénes son, por qué lo hacen y cuál es su necesidad. Si mal que mal son personas que no viven, no son antisociales, mejor dicho, porque no les interesa el bien público, y eso es algo que hay que tener mucho cuidado. Y ojalá perseguir a esas personas y darle la mayor pena posible, porque son recursos que son de todos nosotros y es necesario cuidar siempre lo que son las señaléticas y el alumbrado público. Muy bien. Muchas gracias, Gabriel Ramos, candidato a diputado por el Distrito 7, por su respuesta, por su participación aquí en este conversatorio. Vamos a darle ahora un minuto para que nos dé un mensaje de despedida, para que se dirija a sus seguidores, a su audiencia, para que dé el número de papeleta por el cual deben votar por usted. Por favor, su minuto final, estimado Gabriel. Muchas gracias, Rubén. Bueno, me presento, como lo dije al principio, una persona nueva en política y que busca trabajar por las personas que quieren sacar adelante este país. Personas que ven mermada su día a día por culpa de protestas, por culpa de que la corrupción está tan arraigada en el país que de una cierta forma están descontentas con la actual clase política. Entonces yo me presento como una opción nueva en ese sentido y trabajar en eso, en recuperar la confianza de las personas en los políticos, en una clase política que sirva a las personas, que entienda que ellos son llamados para servir o elegidos para servir y no servirse de la buena voluntad de las personas. En ese sentido, yo siempre dejo la invitación a las personas para que conozcan mis redes sociales, conozcan quién soy, y los dejo siempre con la invitación de que es posible renovar la política con ideas, con personas nuevas que quieran siempre ayudar en pro de la sociedad. De hecho, los dejo en mis redes sociales también por si las quieren ver. Es Gabriel Ramos, diputado, son mis redes sociales, y en la papeleta me pueden encontrar el 21 de noviembre como AW129 del Pacto Independientes Unidos. Así que la invitación está abierta para todos, para que quieran conocerme y ojalá apoyar el 21 de noviembre esta candidatura nueva. Muy bien, le damos los más sinceros agradecimientos a Gabriel Ramos por aceptar esta invitación, por su tiempo para respuestas. Le deseamos muchos éxitos en su campaña. Y de esta manera llegamos al final del cuarto capítulo ya del programa Mis Compromisos con Chile. No sin antes invitarles para el próximo martes a partir de las 18 horas, en donde tendremos más candidatos a senadores y diputados para conocer su opinión sobre estos temas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por sus compromisos por nuestro país. Les deseamos muchos éxitos y hasta la próxima semana. Chao.